El acto de comunicar nace con todos los seres humanos. La opinión de cada persona es importante. Por eso, en Cápsulas Eclécticas hacemos de las conversaciones algo natural, con el objetivo principal de comunicar ideas. Entrevistas. Bueno, el día de hoy, la mañana de hoy, tenemos, pues, por decirlo de alguna manera, una grata coincidencia. No tenía la oportunidad de conocerle, pero gracias al trabajo que se ha venido haciendo, coincidimos. Tengo el placer de tener acá en el estudio a Francesca Almarza. Ella es hija menor de quien fue, pues, en vía fundador, creador de la revista Níbares Yaracuy, además de periodista, historiador, acucioso de la historia, y bueno, un personaje sin duda alguna bastante querido, bastante apreciado para nuestro pueblo, una chica que hizo radio hace mucho tiempo con su papá en vía y que bueno, hoy conseguimos y está acá. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muy buenos días, Nirgua. Felicidades a todos esos nirgüeños y nirgüeñas, y también para los que no son nirgüeños, pero que de alguna manera u otra se sienten identificados con nuestro hermoso gentilicio de ser nirgüeños. 389 años de la fundación de Nirgua. Felicidades a todos. Nirgua también suele llamarse la Sultana del Picacho, y de verdad muy, muy agradecida con esta iniciativa que sin duda alguna nos hace reflexionar, porque muchas veces en esta época se ha perdido sobre todo el sentido de pertenencia. ¿Quiénes más que nosotros mismos los nirgüeños para proyectar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones? Sí, correcto. Súper de acuerdo con los comentarios que haces, Francesca, para iniciar esta conversación. Y bueno, muchas frases están por allí, ¿no? Si nosotros no conocemos, si no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos a ir. Si no conocemos, ayer compartía en el caso del Facebook una frase que me marcó, y es que decía que si no conocemos nuestro pasado, pues simplemente no vamos a tener futuro, ¿no? Y uno no puede querer, no puede apreciar, no puede sentirse con ese sentido de pertenencia, valga la redundancia, de algo que no conoce. Exactamente. Entonces, esta iniciativa parte de esto, y bueno, gracias de nuevo al trabajo, al entorno por coincidir. Tú traías el día de ayer, pues, unas cuantas revistas de, sí señor, de la colección Níbar, de las revistas Níbar. Además trajiste un trabajito por allí que está bien interesante, y queríamos conversar acerca de, bueno, tantas cosas. Ayer tuviste la oportunidad de escuchar un pedacito de la conversación acá en estudio con el profesor Carlos Santini. Nos enfocábamos con él específicamente en el tema de la fundación y la diatriba. De hecho, ayer revisando el material que tú traías, reseñan allí si realmente la verdadera fecha de fundación fue el 25 de enero de 1628. Exacto, sería el 25 de enero de 1628. Referente a eso, pues. Por lo menos yo doy gracias a Dios de haber nacido en mi núcleo familiar, ya que una de las cosas que siempre me decía mi papá era, yo tenía que 8 o 9 años, y mucha gente iba a mi casa en tiempos de enero, señora Almarza, buenos días, ¿será que me puede dar información sobre Nirgua? Entonces, yo siempre salía, abría la puerta y me gustaba estar allí. O sea, mi papá hablaba con esas personas y yo simplemente escuchando, porque siempre tuve relación y tuve que ver con eso. Mi papá siempre me decía, la historia tiene que pasar de una generación a otra. Correcto. Enséñale a tus hijos y tus hijos a tus hijos, porque muchas veces se pierde eso. Pues hay muchas personas que hoy en día está la herramienta del internet, que es una herramienta súper interesante, pero en las revistas como tal aparece la información más precisa, de la mano de historiadores tales como don Rafael Ferrer. También aparece mucha información. Entonces es necesario recalcar, y muchas personas dicen, bueno, ya ha pasado el tiempo, ¿dónde puedo encontrar la revista? Mi casa está a la orden para todas aquellas personas que necesiten información. Allí están muchas revistas, y no solamente de los últimos 10 años, sino que hay revistas desde el año 1978 hasta el 2011, si no recuerdo, que fue la última vez que salió la revista. El año 1978 es el año de la fundación de la revista. La revista mi papá la fundó un 25 de enero de 1978. ¿Y empezó trimestral igual o bimensual? Trimestral. Trimestral, después, Sí. Bueno, hay algunas ediciones que me imagino que por las ocasiones especiales, sobre todo esta edición,
que vendría siendo bimensual, que es la edición, específicamente número 81 de junio-julio de 2006. Y decimos, bueno, porque acaban de pasar las elecciones en las cuales fue electa el coronel Luis Emilio Vázquez Fuentes, entonces quizás, no sé si habían cambiado o quizás salía en algunas ocasiones. Sí, era la revista como tal, muchas veces se adelantaba, se atrasaba, pero ya eso sería factor en aquel entonces de tiempo o simplemente el material. No porque no se conseguía, sino que quizás la imprenta se atrasaba con algunas publicaciones, de repente salían 500 revistas, nos daban 100 primero y luego la otra parte, y eso fue también lo que pasó muchas veces con la revista. Me interesa muchísimo el tema porque hablando de Historia de Nirgua, una revista que haya tenido tanto contenido y que sea de tanto patrimonio para los nirgüeños como la revista Níbar, realmente, y una revista además desde 1978, me llama mucho la atención el tema de su formación, de cómo comenzó. ¿Tienes conocimiento del equipo de trabajo? ¿Cuántas personas comenzaron? Ok, bueno. Esta iniciativa surgió ya que mi papá, que Dios lo tenga en su santa gloria, mi papá siempre quería hacer muchas cosas. A mi papá le gustaba la música, la música tradicional, pues, arpa, cuatro maracas, música, él siempre resaltaba eso. Le gustaba mucho la radio y le gustaba escribir. Entonces, un día mi papá se puso a pensar y dijo, a nuestro pueblo le hace falta algo autóctono, algo que las personas de fuera digan, wow, esto es de Nirgua, esto se hizo en Nirgua. Con la iniciativa fue creando ideas, buscando personas, tales como mi tío Aldo García, que él es un gran personaje y reflejado con el teatro. Él estuvo en el Teatro Bolívar, tuvo también participación del señor Rafael Ferrer, el cronista de la ciudad, que en paz descanse. Tuvo también ayuda de los periodistas Ángel Molletones, Jorge Hernández, Homero Boscán y reporteros gráficos. Mi papá le gustaba también tomar fotografías y de repente, o sea, él hizo una mezcla. En la primera revista, la portada es la Virgen de la Victoria para ese año. Esa revista contaba con 40 páginas y fue pura historia. Esa primera revista tiene el acta de la fundación de Nirgua, tiene historia de las ruinas de San Vicente, tiene historia de la iglesia cuando tenía una sola cúpula, tiene historia también de los personajes de aquel entonces como Don Diego Hidalgo, el señor serenatero que no recuerdo el nombre en este momento, pero esa primera edición fue dedicada a la historia de Nirgua como tal. Ya después, con la ayuda de los patrocinantes y eso, se fueron haciendo las suscripciones. Eso fue para aquel entonces, como diríamos en este momento, el boom. Porque el año 1978 nadie había tenido esa idea de generar una revista, y la revista tuvo un éxito fundamental para su fundación. Sí, bueno, yo no alcanzo a los primeros años, tú tampoco, de inicio de la revista. Lo que me cuentan. Por supuesto, pero incluso cuando yo era niña, pues ese éxito que tú dices y ese esperar que pasaran los 2, los 3 meses para que llegara la Níbar, y todo el mundo preguntaba, epa, ya llegó la Níbar se agotaba en los kioscos acá de nuestro municipio, quienes están encargados de vender periódicos, revistas y todo lo demás. Y traspasó fronteras, porque indudablemente. la revista, o sea, llegó por lo menos a expandirse por todo nuestro estado de Yaracuy, por el estado Carabobo, también el distrito capital, digamos que en varios estados del país y también fuera del país. Sí, por supuesto, y bueno, yo creo que esto es una joya para personas que estén fuera ahorita, ¿no? ¿Y cuántas, vamos a hablar, salió ininterrumpidamente desde el año 78 o tuvo algunas interrupciones en ese lapso? Ininterrumpida. Tuvo una interrupción como hacia el 2003, 2004, ya que en esa época mi papá tuvieron que hacer una operación y eso. Entonces mi papá, yo no sé de verdad, yo a veces recuerdo y de verdad no sé, yo digo que mi papá tenía como un poder mágico, porque había personas que nada más le llevaban una foto, por lo menos tú, bueno, yo quiero hacer la revista, llevas tu nombre y ya. Mi papá le ponía un escrito a eso, o sea, una redacción y era con todo.
porque era que si fotos de cumpleaños con la historia, y yo decía, Dios mío, pero mi ¿De papá, dónde la sacó? yo lo veía, él hacía con una máquina de escribir. Tuvo esa máquina hasta el sol de hoy, está en mi casa. Mi papá llegaba, transcribía, borraba, empezaba otra vez, y yo decía, no, pero mi papá se va a poner loco, de verdad, escribiendo tanto, redactando tanto, pero eso, él siempre tuvo ese deseo de hacer las cosas bien. No, por supuesto, y el reflejo está en todas y cada una de las ediciones. ¿Esa interrupción fue aproximadamente de cuánto tiempo? Unos 6 meses, la recuperación que tuvo de esa operación. Es decir, que quizás algunas 2 ediciones. En ese año salieron 2 ediciones exactamente. 2 ediciones, sí, correcto, sí era Sí, trimestral. sí. Y bueno, aparte de eso, bueno, lamentablemente fallece tu papá, me decías en el año 2010. 2010. Hasta ese momento la revista salía. No, la revista terminó de salir en el 2009. Porque ya mi papá pasó por un estado de salud crítico. De hecho, su última edición fue cuando estaba el coronel de alcalde. Fue la revista número 89. La última que él dirigió como tal. Salió una edición más, que eso la ayudó a hacer mi hermana Franciana, que ella también está muy interesada con eso de la revista y eso. Mi hermana Franciana y mi hermano Franbier sacaron esa edición. Luego muere mi papá y se convierte en cabecilla de la revista mi hermano Ever. Correcto. Quien pudo... Saludos a Ever. Saludos Ever, si nos estás escuchando. Salieron aproximadamente unas 8 ediciones. ¿Qué pasa? La revista, ¿igualmente trimestral o...? Trimestral. La revista no ha muerto. Simplemente yo quiero decir que está en pausa. ¿Por qué? Porque pasa que el material, aparte de que es escaso, sale de verdad realmente carísimo. Para aquel entonces, 100 ediciones de la revista en el año 2010 le salían en 35.000 bolívares. En aquel entonces, que era dinero. Imagínate cuánto será ahorita. Y el tipo de papel, porque evidentemente ha cambiado el tipo de papel, con el tiempo. Exacto. Antes el papel era un poco, digámoslo de alguna manera, pues más sencillo. Después, bueno, económico. pasó a ser pues lo que, como conocemos una revista hoy en día, que es este tipo de papel que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero es costosísimo. Papel fotográfico. De decirlo de alguna manera, sí, es un papel brillante, fotográfico. así que uno... con el tacto, la textura es diferente, pues. Porque por lo menos aquí tenemos estas revistas, son como más sencillas. Esta es del 92, hay una aquí del 2001, 97, 93 y 93, otra del 93. Sí, exacto. Entonces ahí vemos la variedad de todas. Decías que salió hasta el año, sería aproximadamente 2011. Dices que las ediciones que sacó mi hermano Ever. Sí. 2012. 2012, ya pisando 2012. Sí. ¿Cómo va esta iniciativa para poder resurgir con la revista? Bueno, para poder resurgir, eso es una meta que yo tengo trazada y yo siempre me levanto con esa esperanza. Por lo menos la revista cuenta, tiene que tener un directorio como tal. Aquí lo podemos ver. Se necesitaría la ayuda de periodistas. Mover el cablecito allí para... Perfecto, okay. Ahí está. Okay. Periodistas asesores, fotógrafos, el consultorio jurídico, representantes, también, aparte de los reporteros gráficos, pues, director, subdirector, personas que nos ayuden con el diseño. A mi hermano Ever lo ayudó mucho. Pues en la parte de diseño, el señor Ángel Zambrano, fotógrafo saludos a Ángel también. Conocido. También lo ayudaron varios periodistas que siempre tuvieron que ver con la revista. Sí, el tema de la diagramación y sí, hacer una revista no es nada más llegar, escribir, listo. Eso tiene un trabajo como tal. Bueno, los diseñadores amigos que nos escuchan y los diseñadores que conozco, el tema de la diagramación es realmente un dolor de cabeza. Sí, importantísimo. Es súper importante y una parte, pues, indudablemente fundamental. Aparte de eso, Francesca, me llama muchísimo la atención el tema que, como lo decías, hoy está Internet, hoy están las redes sociales, hoy tenemos pues la información en un instante. A mí cualquier persona me pregunta cualquier cosa y yo le digo, dame un minuto, déjame googlearlo, agarro el teléfono, lo busco. Si es de música, lo youtubeo. Y así estoy.
pero la información está allí. Si es una palabra, de hecho, no sé si te pasa, pero cuando estamos escribiendo o vamos a escribir una palabra, es tanta la conexión que tiene, o mejor dicho, la conexión que ha perdido el cerebro con la mano para escribir, porque escribimos en los dispositivos electrónicos, que a veces se te olvidan palabras fundamentales, cómo se escriben. Exactamente. Y uno la busca inmediatamente. ¿Cómo desde el año 78 hasta, bueno, podemos decir que incluso la tecnología no estaba... Vamos a hablarlo inclusive hasta el año 2012, que Ever estuvo con la iniciativa. Desde el 78 hasta el 2012 quizás no teníamos tantas oportunidades como ahora. ¿Cómo hacían para ensamblar tanta información? ¿De dónde la sacaban? Realmente tiene que ser un trabajo súper arduo y de hormiguita, de leer mucho, de escribir mucho. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, como te decía, la revista en toda su historia tuvo mucho que ver con la historia de nuestro municipio, con enaltecer, con dar a conocer la historia de nuestro municipio. Mi papá sabía mucho de historia, obviamente, pero contaba con la ayuda del señor Rafael Ferrer, historiador. En mi casa hay que en paz descanse, una cantidad de libros, está Nirgua, el baúl de los recuerdos, muchos libros que yo los agarro y empiezo a leer y a leer. Mi papá leía mucho. Entonces, toda esa información que sale en la revista, misma paráfrasis hechas por mi papá, y en gran parte por el señor Rafael Ferrer. El señor aportó mucho también el señor Armando Ortega Padilla, que en paz descanse, el señor Tomás Jurado Zavala, el profesor Aristides Sánchez, la señora Ramona Morita Carrillo, poetisa, el señor Leopoldo Ojeda Torres, el que en paz descanse, él murió este año, si mal no recuerdo. Todas esas personas, cada quien puso, como quien dice, un granito de arena. Libros abiertos. Libros abiertos, libros vivientes para aquel entonces, porque desgraciadamente la mayoría han muerto. Los únicos que hoy en día, las únicas personas que quedan vivas, que tú les preguntas, y es porque lo vivieron, porque estuvieron allí, tenemos al profesor Aristides Sánchez, un excelente profesor, cantante, parte del Orfeón Vitral. Tenemos a la profesora Esther de León, fue profesora de mi papá, vive por aquí por Plaza Sucre. ¿Qué edad tuviese tu papá hoy en día aproximadamente? Cumpliría 71 años. 71 años. Sí, murió joven. Lo que pasa es que la diabetes... Sí, una enfermedad pues que lamentablemente lo afectó y que deteriora mucho la salud de las personas. Sí, realmente estoy completamente segura que él estuviese luchando por la revista. Hoy en día, a pesar de las vicisitudes, porque bueno, un hombre de 71 años, imagínate. Sí, mi papá estaba muy lúcido, Yo estaba chiquita, tenía aproximadamente 9, 10 años, y mi papá, aparte de la revista, mi papá le gustaba mucho resaltar a los músicos de Nirgua. Mi papá sacó varias ediciones de CD, discos, cassettes, llamados Artistas Yaracuyanos. Y la remembranza o el esquema, por así decirlo, era Recordar es Vivir. Todos esos artistas como Leo Mendoza, César Tarazona, Liliana Meléndez, el mismo profesor Aristides Sánchez con el bello Vals Nirgua, que eso cada vez que yo lo escucho se me eriza la piel. También el grupo de música Brisas de Nirgua, que ellos, muchos amigos de mi papá, estuvieron allí, y de verdad que era muy bonito porque todas esas personas, después de que salieron esos discos, los llamaban así para las ferias, para cantar en el boulevard, para cantar en la plaza. ¿Eso está en qué formato? ¿Hasta cassette? Hasta CD. Hasta CD. Sí. Bueno, hay que tener la oportunidad de pasarlos a la computadora. De digitalizarlos para recuperarlos. Hay gente que incluso, bueno, tiene las posibilidades de pasar del long play, imagínate, sí es mucho más fácil, por supuesto, a formato digital y bueno, poder sonarlo, o de long play a formato CD, independientemente. Sí, una vez les recuerdo a todas esas personas que nos están escuchando por Sabor 89.9 FM, mi casa está a la orden para todos los que quieran conocer de historia, para todos los que quieran buscar revistas. De verdad que sí, estamos a la orden. Está la colección evidentemente completa. Sí, bueno, todas las hay algunas que faltan, pero mi papá tuvo la gran idea de hacer unos libros tipo tesis, empastar. Entonces las revistas están todas en sus respectivas tesis, pues. O sea, hay por lo menos 5 libros en mi casa, 5 o no más libros. Uno trae que si de la revista número 1 hasta la 35. ¿Cuántas ediciones exactamente se sacaron? Porque me decías que tu papá dirigió hasta el 89. Posterior a eso... Hasta el 2009. Hasta el 2009, perdón. ¿Y cuál fue la última edición, el número? El último número que sacó mi papá fue 89. Esa fue el 89. 89. Y con Ever, más las ediciones de Ever. Sí, Ever sacó unas
8, 7 más aproximadamente. Es decir, que estaríamos hablando de 90 y pico de casi 100 revistas. Casi 100 ediciones en estos, pues, largos años. Sí. Bueno, Francesca, vamos a un corte musical y regresamos, pues, con más. Vamos con Gloria Trevi, Inmortal, hablando, pues, el día de hoy de historia, de Níbares Yaracuy y, bueno, de personajes de esta tierra.